Hoy nos sumergimos en una historia fascinante del libro de Números, capítulo 22. Esta historia nos enseña sobre la obediencia, la soberanía de Dios y cómo incluso lo inesperado puede ser usado por Él para revelar su voluntad. Se trata de la historia de Balán y su burro. Los israelitas, luego de haber salido de Egipto, se encontraban en camino hacia la tierra prometida. Mientras acampaban en las llanuras de Moab, su gran número aterrorizó a los moabitas y, especialmente, a su rey Balac. Este rey temía que los israelitas conquistaran su tierra de la misma manera en que habían derrotado a otras naciones vecinas. Desesperado por encontrar una solución, Balac envió a buscar a Balán, un hombre conocido por su capacidad de bendecir y maldecir naciones. Balac creía que, si Balán maldecía al pueblo de Israel, podría asegurar su derrota. El rey Balac envió a sus mensajeros para pedirle a Balán que viniera y maldijera al pueblo de Israel. A cambio, le ofreció grandes recompensas. Sin embargo, Balán, al conocer la voluntad de Dios, les dijo a los mensajeros que no podía maldecir al pueblo de Dios, porque este era un pueblo bendito. Les pidió que se quedaran a pasar la noche y le dieran tiempo para consultar a Dios. Esa misma noche, Balán recibió una respuesta divina: no debía ir con ellos ni maldecir al pueblo de Israel. Por lo tanto, los mensajeros regresaron ante el rey Balac con la negativa de Balán, quien, sin embargo, no recibió esta respuesta con conformidad. Balac, incapaz de aceptar un no como respuesta, envió a unos mensajeros aún más distinguidos, ofreciendo riquezas aún mayores para intentar convencer a Balán. A pesar de la nueva oferta, Balán les respondió que no podía hacer nada que fuera contrario a la voluntad de Dios. Aún así, les pidió que esperaran, pues deseaba consultar nuevamente con Dios. Esta vez, Dios permitió que Balán fuera con ellos, pero con una estricta condición: ve con ellos, pero solo haz lo que yo te diga. Así, Balán emprendió su viaje, pero en el camino sucedió algo milagroso. Su burro vio a un ángel del Señor parado en el camino, con una espada desenvainada. El burro, al darse cuenta de la presencia del ángel, se desvió del camino hacia un campo, pero lo que Balán no veía era precisamente lo que el burro sí podía percibir. El ángel había sido enviado por Dios para oponerse a Balán, debido a su avaricia y sus malas intenciones. Aunque Dios había permitido que Balán fuera, aún desaprobaba sus motivos. Más adelante, el ángel bloqueó el camino en un lugar estrecho, donde no había espacio para girar, y el burro, sintiéndose atrapado, se acostó debajo de Balán. Este, frustrado, comenzó a golpear al animal. En ese momento, ocurrió lo inesperado: el burro habló. ¿Qué te he hecho para que me golpees estas 3 veces? Preguntó el burro, quien le hizo saber que si tuviera una espada, lo habría matado en ese instante. Fue entonces cuando los ojos de Balán se abrieron, y pudo ver lo que antes no había percibido: el ángel del Señor, de pie frente a él, con la espada desenvainada. Balán le preguntó al ángel por qué había golpeado a su burro, y el ángel respondió: que he venido a oponerme a ti, porque tu camino es imprudente. El burro me vio y se desvió; si no lo hubiera hecho, te habría matado. Balán, al darse cuenta de su pecado, se arrepintió y ofreció regresar a su casa. Sin embargo, el ángel le dijo que fuera con los mensajeros de Balac, pero solo dijera lo que Dios le ordenara. Esta historia nos enseña una importante lección: la obediencia a Dios es más valiosa que cualquier recompensa terrenal. Balán, aunque seducido por las riquezas y el poder, comprendió que no podía manipular la voluntad de Dios para su propio beneficio. A pesar de los intentos del rey Balac para hacerle maldecir al pueblo de Israel, cada vez que Balán abría su boca, bendecía a los israelitas en lugar de maldecirlos. De esta manera, aprendemos que la voluntad de Dios es suprema y que nada puede prevalecer contra ella, incluso si nos enfrentamos a tentaciones que parecen ofrecer grandes ganancias o poder. Dios tiene la capacidad de usar lo más inesperado para guiarnos cuando nos desviamos de su camino; incluso puede usar un burro, tal como lo hizo con Balán en la historia del libro de Números. A lo largo de nuestras vidas, enfrentamos momentos en los que nos dejamos llevar por la tentación, por nuestros propios deseos y ambiciones, y nos alejamos de lo que Él ha planeado para nosotros. En esos momentos, es crucial que recordemos siempre que debemos buscar la voluntad de Dios por encima de todas las cosas.
Aunque las circunstancias a veces nos puedan parecer complicadas o confusas, si buscamos su dirección, Él nos guiará. Confiar en Él y en sus caminos es el primer paso para tener paz en medio de la incertidumbre, sabiendo que Él siempre sabe lo que es mejor para nosotros. Cuando seguimos sus mandamientos, aunque el camino sea estrecho y difícil, podemos estar seguros de que Él nos conducirá a donde debemos estar. Él es nuestra luz y guía en la oscuridad, y si permanecemos enfocados en Él, aunque las distracciones del mundo nos rodeen, siempre encontraremos el camino correcto. Que siempre recordemos que, aunque las dificultades surjan, la obediencia a su voz será la que nos traerá la verdadera paz y seguridad. Que Dios te bendiga mientras continúas buscando su verdad con un corazón sincero y dispuesto a seguir su voluntad en cada aspecto de tu vida. En los momentos más difíciles y oscuros de nuestras vidas, a menudo nos encontramos ante la encrucijada de la tentación, el deseo de lo material y las riquezas que el mundo nos ofrece. En el desierto de nuestras propias luchas internas, las voces de la tentación pueden sonar fuertes y claras, invitándonos a ceder a la codicia y la ambición personal. El oro brilla con fuerza y nos promete satisfacción y poder, pero todo eso es solo una ilusión, una distracción que nos aleja de lo que realmente importa. En medio de este caos y la confusión, hay un susurro más suave, pero mucho más poderoso, es la voz de Dios, que nos habla en la quietud de la noche, en los momentos de silencio en los que nuestro corazón está dispuesto a escuchar. El camino hacia la verdadera paz y propósito no es fácil ni claro. Es un camino angosto y, a menudo, poco comprendido por el mundo que nos rodea. Sin embargo, para aquellos que buscan con humildad y apertura, la voz de Dios se hace escuchar. Él revela su voluntad, incluso en las circunstancias más inusuales y en momentos de gran incertidumbre. Como en la historia de Balán, donde el burro, un ser aparentemente insignificante, fue el instrumento que permitió a Balán ver la verdad que no podía ver por sí mismo. Dios utiliza lo inesperado para mostrarnos su voluntad y guiarnos cuando estamos demasiado enfocados en nuestras propias preocupaciones o deseos. La historia de Balán es un ejemplo claro de cómo, cuando nos cerramos a la voluntad de Dios, Él puede utilizar cualquier cosa, incluso un burro, para abrir nuestros ojos y mostrarnos el camino correcto. Balán estaba cegado por su propio deseo de riquezas y poder. A pesar de que Dios le había dicho que no maldijera a Israel, él insistió en consultar una vez más. Fue entonces cuando Dios permitió que Balán fuera con los mensajeros de Balac, pero con una estricta advertencia de que solo debía hacer lo que Dios le indicara. Durante el viaje, el burro vio a un ángel del Señor, algo que Balán no pudo ver, y se desvió del camino. Esta acción, aunque aparentemente irracional, era en realidad una intervención divina para salvar a Balán de una fatal consecuencia. Aunque Balán no entendió en ese momento lo que estaba sucediendo, Dios estaba usándolos a ambos, al burro y a Balán, para mostrarle que su voluntad no puede ser ignorada ni manipulada. A través de esa experiencia, Balán pudo aprender que no podía usar a Dios para cumplir sus propios deseos. En lugar de ceder a la tentación y maldecir a los israelitas, cada vez que abría su boca, bendecía a aquellos que Dios había bendecido. Este fue un recordatorio poderoso de que la voluntad de Dios es suprema y no puede ser alterada, aunque muchas veces tratemos de manipularla para nuestro propio beneficio. A través de todo esto, podemos aprender que Dios, en su soberanía y sabiduría, es capaz de hablar a través de lo más inesperado. Incluso un burro, un ser que generalmente no asociaríamos con la revelación divina, puede ser el instrumento que Él usa para mostrarnos la verdad que necesitamos ver. La obediencia a Dios no siempre es fácil, y puede que no entendamos todo lo que está sucediendo en el momento, pero sabemos que Él tiene un plan perfecto para nosotros, aunque a veces ese plan nos desafíe o nos saque de nuestra zona de confort. El camino hacia la obediencia y la comprensión de su voluntad puede ser angosto, y puede parecer confuso o incierto en ciertos momentos, pero cuando estamos dispuestos a escuchar su voz y confiar en Él, no importa cuán difícil sea el camino, siempre estaremos en las manos seguras de nuestro Creador. En ese momento de oscuridad, cuando las sombras caen sobre nuestras vidas, Dios está observando y hablando, guiándonos a través de la tempestad. Y aunque no siempre comprendemos el camino, sabemos que al seguirlo, su verdad nos llevará a la luz. La bendición de Dios, aunque a veces parezca distante o difícil de alcanzar, está al alcance de aquellos que buscan su voluntad con humildad.
En el borde de la montaña, donde el camino parece más difícil, es donde encontramos la bendición que Dios tiene reservada para nosotros. Las riquezas del mundo pueden llamar nuestra atención, pero la verdadera riqueza está en conocer y hacer la voluntad de Dios. A través de la obediencia, encontramos el propósito y la paz que el mundo no puede ofrecer. Aunque el camino de la obediencia puede ser estrecho, y a veces nos parece que la carga es demasiado pesada, sabemos que cuando seguimos la voz de Dios, Él nos guiará y nos dará el descanso que nuestras almas necesitan. En su mandato, encontramos dirección y paz. No debemos temer, aunque el camino sea largo o incierto, porque en nuestra obediencia encontramos nuestra verdadera pertenencia. En la quietud de la obediencia, somos verdaderamente bendecidos, y nuestra vida cobra sentido en el plan perfecto que Él tiene para nosotros.